¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaría si de repente toda nuestra historia digital simplemente se esfumara? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una misión que es fascinante y a la vez una carrera contra el tiempo. Hablamos de los museos que están luchando por salvar una historia que, irónicamente, fue diseñada para desaparecer. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Cómo se hace para conservar una historia que se está borrando a sí misma constantemente? Este es el increíble dilema que está en el corazón de la preservación digital. A ver, pensemos en un museo de los de siempre. Tienen vasijas, piedras, cosas que pueden durar miles de años, sin problema. Ahora, comparemos eso con nuestro legado digital. Estamos hablando de disquetes, de cintas magnéticas, soportes súper frágiles que se degradan, que se desmagnetizan. Es literalmente una carrera contra el deterioro. Y en el centro de todo este lío hay un concepto que seguro nos suena, la obsolescencia programada. Porque no es solo que las cosas se pongan viejas, es que el hardware y el software muchas veces se diseñan para tener una vida útil corta. Y claro, eso convierte el trabajo de preservarlos en una misión casi imposible para los museos. Pero entonces, ¿quiénes están en la primera línea de esta batalla? Bueno, conozcamos a los que podríamos llamar los guardianes del código. Son esos museos especializados que le dedican todo su esfuerzo a la historia de la computación. Nuestra primera parada es, como no, en el corazón de Silicon Valley, el Computer History Museum. Miren, su colección es un verdadero tesoro. Tienen joyas como el mismísimo Apple I y leyendas que todos conocemos, como las máquinas de arcade originales de Pong y Space Invaders. Hasta tienen un paseo de la fama para las consolas más importantes de la historia. Ahora vamos a cruzar el charco. Nos vamos a Paderborn, en Alemania, a conocer el Heinz Nixdorf Museumsforum. Ojo, que es el museo de computadoras más grande del mundo. Y su ambición es gigante. Quieren contar 5.000 años de historia de la tecnología, desde que empezamos a escribir hasta los robots de hoy. Y si los ponemos frente a frente, vemos dos filosofías muy distintas. El Museo de Estados Unidos, el CHM, celebra la historia del emprendedor, del genio en el garaje que crea un imperio. Es la narrativa de Silicon Valley. En cambio, el HNF en Alemania tiene una mirada más amplia, más socioantropológica. Ponen la computación dentro de la gran historia de la humanidad. Por eso te encuentras un ábaco al lado de una calculadora. Y esto nos muestra una estrategia que los dos comparten. A ver, seamos sinceros, la historia de los algoritmos y los circuitos puede ser bastante abstracta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues humanizarla. Contar las historias de los pioneros, como Alan Turing o el propio Heinz Nixdorf, convierte esos avances técnicos en verdaderas aventuras de ingenio y ambición. Ok, pero la computación no es una isla, no existe en el vacío. Ahora vamos a ver cómo los grandes museos de ciencia la meten dentro del enorme relato del progreso científico. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, el Deutsches Museum en Múnich ocupa 4.8 hectáreas. Es el museo de ciencia y tecnología más grande del mundo. Se calcula que para verlo todo necesitaríamos 8 días completos sin parar. Es una locura, una verdadera enciclopedia en vivo. Y claro, con ese tamaño, la colección es monumental. Tienen de todo, desde ciencia clásica hasta la ingeniería más moderna. No solo te muestran computadoras alemanas pioneras como la SUSE Z3, sino que tejen conexiones. Te muestran cómo la informática se conecta con la robótica, con la electrónica, con todo. Mientras tanto, en Londres, el Science Museum tiene otra estrategia, la interacción. Todo está pensado para participar. Tienen galerías como Wonder Lab o Power Up, que está dedicada a los videojuegos, para que la gente juegue. Y lo más importante, conectan la tecnología con los desafíos de hoy, como en su exhibición sobre el futuro de la comida. Y justo esa conexión con el presente nos lleva a la última parte de nuestro recorrido, porque la tecnología ya no es solo un objeto en una vitrina. Ahora es la herramienta que está transformando a los museos en espacios sin paredes. Para entender bien este cambio, hay un término clave, el entorno virtual. Es básicamente el ciberespacio. Es el lugar en línea donde los museos existen hoy.
un universo que vive en paralelo a sus edificios físicos. Y si algo aceleró todo esto, fue la pandemia, claro. Como se ve en el gráfico, antes la mayoría de la gente iba en persona. Durante los confinamientos, ¡boom!, el público digital explotó. Y ahora estamos en una nueva normalidad, una realidad híbrida, con gente que se mueve entre lo físico y lo virtual. Pero ojo, aquí está el detalle. La experiencia virtual no tiene nada que ver con la física. En un museo real, el edificio tiene toda nuestra atención. Pero en línea, el museo compite con el correo, las redes sociales, Netflix, con todo. La batalla por captar la atención es muchísimo más dura. Entonces, en este nuevo mundo tan competitivo, la misión del museo tiene que cambiar. Ya no es suficiente con cuidar el pasado. Ahora tienen que ser un lugar para discutir, para cuestionar, para darle forma a lo que viene. Y un ejemplo perfecto de esto es, otra vez, el Deutsches Museum. Llevaron esta idea tan lejos que crearon el Zukunftsmuseum, que significa el Museo del Futuro. Una sede entera dedicada a pensar en las tecnologías que todavía no existen. Y lo que se ve en estos nuevos espacios lo dice todo. Los temas son el futuro de la comida, la biotecnología en la ropa, la agricultura sostenible. El foco ya no es solo de dónde vienen las máquinas, sino cómo nos van a ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos como humanidad. En resumen, si lo pensamos bien, la misión del Museo Tecnológico ha pasado por 3 etapas. Primero, guardar los artefactos históricos. Segundo, ponerlos en contexto, explicar por qué son importantes hoy. Y tercero, que es cada vez más clave, ser un foro para debatir el futuro que estamos construyendo entre todos. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. La tecnología que usamos todos los días, la que tenemos en el bolsillo ahora mismo, va a ser la pieza de museo del mañana. La gran pregunta es, cuando la gente del futuro la vea, ¿qué historia va a contar de nosotros? ¿Qué va a decir de nuestra época?